La mañana en Toledo amaneció con una claridad engañosa, de esas que parecen anunciar tranquilidad cuando en realidad preceden a un temblor profundo. En la casa de los de la Reina, el aire tenía un nombre: Delia Márquez. Mientras tanto, en el despacho, Damián revisaba unos documentos con una concentración tan forzada al portón. El golpe seco de la puerta del vehículo resonó en el patio, y antes de que un criado tuviera tiempo de acudir, el destino ya esa escena era imposible. Habían oído hablar de Delia Márquez, sí, pero siempre en tiempo pasado, siempre desde una distancia que parecía definitiva. Permiso, avanzó unos pasos dentro de la casa, dejando muy claro que aquella entrada no era una visita amable, sino el retorno de un fantasma capaz de alterar. Ocurría en la mansión. Gabriel estaba en su despacho del centro, revisando unos documentos que intentaba ordenar sin éxito. Llevaba días sumido en un contestar. La voz al otro lado era la de uno de los criados de la familia, tan nerviosa que no lograba articular bien las palabras. Señor Gabriel. Mientras tanto, en la mansión, Begoña trataba de recomponerse, pero el impacto emocional era demasiado fuerte. Ella, que siempre había
tratando de mantener la cortesía que su apellido siempre había exigido. La invitó a sentarse, pero su voz no lograba recuperar la firmeza habitual. Desapercibido para Marta, que trataba de disimular su incomodidad con pequeñas bromas que no lograban esconder su tensión. Chloe, por su parte, Carmen. El sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda se mezclaba con el ruido de las máquinas a lo lejos, como un recordatorio constante de la vida que seguía avanzando. Otra vez. En la zona del taller de embalaje, Joaquín y Digna estaban en plena cuenta atrás para entregar su primer pedido. El entusiasmo inicial. Mientras todo eso ocurría, Gabriel entraba en la mansión con el rostro pálido, casi desencajado. Cada paso que daba hacia el salón se sentía como de significado que Gabriel sintió que no había escapatoria posible. Él abrió la boca para intentar explicarse, pero el peso de todas las mentiras preguntó, no era un reproche, sino una sentencia. Gabriel desvió la mirada hacia Delia, como pidiendo ayuda o buscando encontrar en sabían que cualquier cambio en el liderazgo de la empresa podía significar el principio del fin, y los de la reina ya no eran vistos como aquella familia fuerte que un día había
Aquella dura respuesta retumbó en el alma del joven, porque sabía que sus sentimientos hacia María eran más profundos de lo que podía admitir. Mientras tanto, Gemma caminaba por la casa con las manos apoyadas en su vientre, intentando ocultar el miedo que la consumía. Cada vez que pensaba en el embarazo, la alegría se mezclaba con un pánico visceral que la dejaba sin aire. Luz había sido clara. Este embarazo podría costarle la vida. Pero Gemma. Todas las mujeres de la colonia caminaban ese día como si algo en el aire vibrara distinto, como si cada una presintiera que el destino estaba. Emocional. El silencio que la rodeaba no hacía más que amplificar la confusión que sentía. No podía entender cómo Gabriel había sido. Pero la presencia implacable de su madre lo descolocaba completamente. Delia lo observaba con una mezcla de juicio y distancia, como si evaluara cada mix. Sí, murmuró Gabriel, aunque sabía perfectamente que la respuesta sería una daga. Delia entrelazó las manos y soltó un suspiro que no ocultaba cierta. Intentando aclarar sus ideas. De tanto en tanto, cerraba los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con brotarle sin permiso. Sin remedio. Mientras tanto, en el taller de embalaje, Joaquín y Digna intentaban avanzar con el pedido que tanto ansiaban entregar.
definitivamente, y aunque intentaba transmitir calma, cada gesto suyo revelaba una preocupación que no lograba ocultar del todo. Traicionaba su nerviosismo. Carmen abrió la puerta con una expresión contenida. Ni enojo desbordado ni calma, sino esa frialdad que lastima. Quizás sin darse cuenta del impacto que tenía en Marta la forma en que había respondido a los gestos del guía. Marta, por su parte, se regresado únicamente para desbaratar su vida. Había regresado con un propósito que él temía conocer. Cuando finalmente se atrevió a preguntar, el simple hecho de que la estructura de poder pudiera cambiar generaba miedo. Gaspar intentaba calmarlos, pero su voz no lograba sí misma, sino también para dejar claro a todos los que habían dudado de ella que era capaz de salir adelante sin depender de la familia de la reina. Había pasado la noche en vela, con los pensamientos dando vueltas sin descanso. Las revelaciones de Madrid habían removido heridas que creía tener cicatrizadas. Solo para ocupar sus manos y evitar que la ansiedad la paralizara. Pensaba una y otra vez en cómo le comunicaría a Joaquín o a Luis la gravedad.
finalmente al interior de la casa. No podía permanecer afuera eternamente, aunque cada fibra de su cuerpo se negaba a enfrentar nuevamente la mirada de Gabriel. En el salón, Gabriel aún no había logrado interrogar a Delia sobre las razones de su visita, cuando repentinamente la mujer cambió de tema y comenzó: he venido a ver si estás preparado para enfrentar lo que dejaste atrás. Esa frase, que podía interpretarse de 1000 maneras distintas, resonó como un trueno en la mente de Gabriel. Mientras tanto, Marta y Chloe llegaron a la mansión. El ambiente denso las recibió antes incluso de ¿quién es ella?, preguntó, y la respuesta no tardó en llegar. La noticia de que era la madre de Gabriel cayó como un golpe seco en el ambiente. Mucho más profundo. Begoña regresó entonces al salón y se encontró con la escena congelada. Marta mirando a Gabriel, Gabriel evitando la En la colonia, los rumores empezaban a extenderse como fuego. Algunos hablaban de que una mujer elegante había aparecido en la mansión, otros decían la respiración de él era un recordatorio de lo frágil que era todo. Acarició suavemente su mano, y en ese contacto sintió un leve movimiento que la sobresaltó. Accedió por simple inercia, pero su expresión mostraba claramente que estaba tan perturbado como los demás. Begoña observaba todo con un
Y él, incapaz de soportar el peso de las miradas, salió al jardín buscando aire. Pero incluso allí, bajo el cielo gris de la tarde, momento. Begoña observaba desde el pasillo la puerta del cuarto que Delia había elegido sin pedir permiso, y cada segundo que pasaba lograr encontrar una frase que pudiera explicar la aparición de su madre. Cada vez que intentaba ordenar sus pensamientos, se encontraba atrapado en la misma confusión. En la cocina, Luz observaba a Begoña desde el umbral, notando en su rostro esa mezcla de herida y confusión que solo aparece cuando se pierde la confianza en fue un susurro apenas audible. Nunca pensé que se podía mentir así. Sin pestañear, esa frase le dolió incluso a Luz, que sintió un Su rostro mostraba las marcas del paso del tiempo, pero también una determinación inquebrantable. Sonrió apenas, como quien reconoce en sí mismo mientras que algunos más atrevidos insinuaban que podía tratarse de una amante secreta de alguien de la familia. Cada rumor, cada permaneciera inconsciente. Le hablaba con una suavidad casi maternal, contándole lo que había ocurrido en su ausencia, sin saber si él podía
En la colonia, Carmen finalmente abrió la puerta para recibir a Tasio, aunque su expresión dejaba claro que la distancia entre ambos era más grande que nunca. Pero también sabía que las recaídas emocionales de Tasio no eran simples anécdotas. Podían destruir todo a su alrededor. Lo invitó a pasar, pero uno con hostilidad. María agradeció en silencio que, por primera vez, no la vieran solo como la enferma o la protegida. Como si su identidad hubiera sido arrancada de ella en pequeñas piezas. Caminó hacia la cafetería donde solía trabajar antes, necesitaba sentir un espacio familiar para no quebrarse del todo. El dueño del lugar la recibió con afecto, pero al verlo, Cristina sintió una presión en el pecho que no había sentido. Una explicación razonable para la llegada de Delia. Sabía que Gabriel había ocultado información, pero no entendía por qué. La idea de que hubieran manipulado de ordenar sus cosas. Se sentó frente al tocador y comenzó a cepillarse el cabello con movimientos pausados, disfrutando del sonido del cepillo deslizando sobre la imagen de su madre frente al espejo lo desarmó completamente. Necesito saber por qué has venido, dijo con voz temblorosa. Delia se giró lentamente y lo El desconcierto de Gabriel era tan grande que salió del cuarto sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, sintió que su corazón latía con un
Entre ellos había una distancia emocional que hasta hacía poco no existía. Begoña lo miró con una mezcla de tristeza, dolor. Sintió miedo de verdad. Miedo de lo que Delia ocultaba. Miedo de perder a Begoña. Miedo de que su propia historia acabara convirtiéndose en el arma más peligrosa con gesto mínimo, casi invisible, era una promesa silenciosa de que pronto volvería a la vida. Pero en la mansión, la vida iba. Delia, desde su cuarto, sonreía con la serenidad de quien ha puesto en marcha un plan perfecto. Y la casa entera comenzaba a sentir las consecuencias. Ecos que nadie quería escuchar, y cada puerta cerrada parecía esconder una grieta emocional que había comenzado a expandirse desde la llegada de esa mujer que había. Se dejó caer en un sillón, exhausto, preguntándose cuántas veces más debía enfrentar sus errores antes de quedar completamente expuesto. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y sus ojos se perdían en la oscuridad como si estuviera recordando escenas que quienes la rodeaban desconocían por completo. Y a la mirada de Delia clavarse en ella como un presagio de desgracias por venir. Le resultaba imposible comprender cómo Gabriel había sido capaz de mentir de manera
El pequeño taller de embalaje de Joaquín y Digna seguía iluminado pese a las horas avanzadas. La luz cálida de la bombilla parecía una metáfora del esfuerzo desesperado. Mientras tanto, Carmen observaba desde la ventana cómo la noche envolvía la calle con un velo gris. Tasio estaba sentado en su sala. En el hospital, Marta seguía vigilando a Andrés con una dedicación que nacía de un amor fraternal casi sagrado. La luz tenue del necesitaba esa fuerza, sentía que debía devolverle todo ese amor multiplicado. Cuando vio nuevamente un leve movimiento en los dedos de no podía dejar de pensar en lo que habían dicho de ella en Madrid, en la facilidad con la que un secreto tan íntimo había sido utilizado para manipularla. Esa traición invisible le dolía más que cualquier discusión abierta. Sentía que su identidad había quedado expuesta de una manera cruel, como si fuera un inclinado ligeramente la cabeza, como si evaluara las vidas de quienes allí habitaban. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro cuando llegó. Como si nada hubiera pasado, dijo con voz baja, sintiendo que cada palabra le costaba un mundo. Delia giró lentamente hacia él, con la expresión tono nostálgico, asegurando que había perdido a su madre siendo muy joven. En aquel momento, Begoña sintió una empatía profunda,
músculos. Digna se acercó con una botella de agua y se la ofreció con una ternura silenciosa. «Estamos haciendo lo que podemos», murmuró. Intentaba encontrar un punto medio entre escuchar sus explicaciones y proteger su corazón. «No quiero perderte», le dijo finalmente, con la voz entrecortada. Encendió la pequeña lámpara que había llevado consigo y se acomodó en el sillón, aunque sabía que no sería una noche de descanso verdadero. Desde siempre. Al llegar al salón, se encontró con Damián, que aún intentaba recomponer su propio desconcierto. El patriarca la observó con Gabriel seguía sin encontrar consuelo. La noche avanzaba, pero él permanecía allí, apoyado contra una columna fría, intentando recuperar un más podría resistir antes de que todo lo que había evitado enfrentar terminara por consumirlo. Dentro de la casa, Begoña decidió finalmente bajar al salón. ¿En qué momento perdimos tanto?, dijo él con voz grave. Begoña respiró hondo antes de responder. Quizá no lo perdimos de golpe. Quizá fue desapareciendo. No escondía su ironía. Begoña se levantó lentamente, dispuesta a hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta al ver la expresión serena de
la sensación de que aquella mujer no iba a revelar nada hasta que decidiera que el daño fuera mayor. Luego se dio la vuelta, subió las escaleras y desapareció sin añadir que, a partir de ese día, nada volvería a ser como antes. Al otro lado del pasillo, Gabriel escuchó el eco de los pasos de su madre alejando. Mientras la mansión de la reina parecía contener la respiración, atrapada en un silencio tan denso que casi podía palparse. Cada habitación guardaba ecos de un agotado. Al llegar al pasillo, se detuvo unos segundos para recuperar el aliento. Sentía que cada movimiento requería un esfuerzo inmenso. Paralizó. Mientras tanto, en su habitación, Begoña permanecía de pie frente al espejo, observándose como si buscara en su reflejo una angustia que parecía demasiado grande para su cuerpo. En otro rincón de la colonia, Gemma no había logrado dormir ni un solo minuto. Permanecía en la cocina de su casa, apoyada en la mesa, con las manos alrededor de una taza de té que se había enfriado hacía horas. Sus pensamientos giraban. No estaba sola, pero otra parte temía destruir la vida del hombre que amaba si él intentaba salvarla a cualquier precio. Mientras la colonia de los últimos días, la presión, el miedo a fallar, lo habían llevado a buscar distracciones que no eran peligrosas, pero sí irresponsables.
por un enfermero que revisaba los monitores con una tranquilidad profesional. La joven, sin embargo, no dejaba de observar cada pequeño cambio en el rostro. La noche había generado un extraño clima de calma. Algunas máquinas apagadas parecían dormir mientras los trabajadores nocturnos realizaban tareas de mantenimiento. Un nudo cada vez que recordaba la expresión dolorida que él había mostrado cuando ella le dijo que no necesitaba nada de él. Chema, notando su distracción, levantó la mano para tocar, pero la detuvo a pocos centímetros de la madera. Cerró los ojos, intentando encontrar una frase que no sonara torpe ni... definido, como si intentara descifrar los fragmentos de un rompecabezas que parecía haber estado incompleto durante años. Sentía que la Mientras tanto, Delia no dormía. Permanecía sentada en la silla junto a la ventana de su habitación, observando el jardín oscuro con una expresión impenetrable. Poder dentro de la familia. Es cuestión de tiempo, murmuró para sí misma. En el taller de embalaje, Digna observó a su hijo. Vida, con todas sus incertidumbres, seguía su curso inexorable. En la casa de Carmen, Tasio finalmente se puso de pie.
Cristina, incapaz de conciliar el sueño, decidió salir a caminar por la calle silenciosa. Se envolvió en un abrigo y avanzó por la acera como si el Marta finalmente se quedó dormida en el sillón, con la mano entrelazada con la de Andrés. La respiración tranquila de su hermano le sirvió como único consuelo. Sabía que esa conversación era inevitable. Se sentaron frente a frente, separados apenas por la mesa de madera. Damián respiró hondo. Yo tenía razón. Sabía que el silencio que había mantenido durante años había sido una construcción frágil que ahora caía sobre él como un edificio colapsado. Las escaleras. El pasillo estaba oscuro, pero una luz tenue provenía de la habitación de Delia. Cuando llegó a la puerta, la encontró ligeramente entreabierta. Parecieron eternos. Luego avanzó hacia él con una expresión que mezclaba compasión y crueldad. Lo que estás a punto de saber, murmuró, no te va a gustar. Gabriel permaneció inmóvil frente a ella, con el cuerpo tenso y la mirada fija en esos ojos que durante tantos años había intentado olvidar. Delia inclinó ligeramente la cabeza, evaluándolo con una calma que resultaba insoportable. La luna, filtrándose por la ventana, iluminaba apenas su Intentó responder, pero la voz se le quebró antes de formar la primera sílaba. Delia dio un paso hacia él, tan cerca que él pudo
Inesperado, la mentira de Gabriel, todo se había convertido en una carga que le hundía los hombros. Recordó a Jesús, a su hermano mayor, confiado ciegamente en Gabriel, aunque él le hubiera ocultado algo tan devastador como la existencia de su madre. Sentía que su corazón caminaba Marta se acercó de inmediato, tomando su mano con suavidad. Andrés, estoy aquí, murmuró con una mezcla de esperanza y como si temiera el momento de la soledad absoluta. Sabía que el sueño no llegaría, pero necesitaba al menos cerrar los ojos para intentar ordenar sus casa mientras la noche alcanzaba su punto más frío. Digna avanzaba en silencio, repasando mentalmente los detalles del trabajo que debían entregar. Amor maternal que había intentado reconstruir. Él le devolvió la sonrisa, aunque sin poder ocultar el miedo latente por lo que vendría después. Entrelazadas detrás de la espalda, tratando de encontrar algo que le diera claridad. Su respiración se agitó al recordar algunos episodios del pasado. Delia tomó asiento nuevamente frente a la ventana y cruzó las piernas con un gesto deliberado. Observó a Gabriel con una mezcla de impaciencia y desdén.
Dio un paso atrás, casi tambaleándose, incapaz de sostener el peso emocional que ella le había impuesto. «Dime qué quieres», pidió finalmente. «Y tú no estás preparado para enfrentar lo que viene». Gabriel abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y terror. «¿Quién?», preguntó con un hilo de voz. Murmuró. «No puede ser». Delia lo miró con una dureza que anulaba cualquier duda. «Sí puede», respondió. «Y es hora». Mientras tanto, vértigo. En el cuarto de Begoña, la joven finalmente se levantó de la cama. El silencio de la mansión la asfixiaba más que el dolor. Se detuvo en seco, incapaz de avanzar, pero tampoco capaz de retroceder. Reconoció la voz de Gabriel, cargada de miedo. Camino hacia la consciencia. «Vuelve, por favor», susurró. «Te necesitamos». Andrés frunció el ceño ligeramente, un gesto tan pequeño. Al claridad, sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Tu pasado nunca desapareció, Gabriel. Solo esperó el momento adecuado. Que le costaba respirar. Quería huir, pero también quería escuchar, aunque una parte de su corazón supiera que aquello que aguardaba detrás de la puerta no traería consuelo sino herida. Finalmente, dio un paso atrás, temblorosa, y regresó lentamente por el pasillo, incapaz de
Sonrió apenas, pero aquella sonrisa no tenía nada de maternal. Era la sonrisa de alguien que disfruta al desvelar una verdad que sabe devastadora. A enfrentarse a la imagen grabada. Nunca nadie está preparado, respondió con frialdad. Pero llega un momento en que el pasado deja de pedir permiso y exige. Dejarse llevar por un optimismo excesivo, pero ver a su hermano reaccionar le dio una fuerza que no había sentido desde hacía semanas. Se levantó del empezaba a filtrarse a través de las cortinas. Había pasado horas intentando encontrar un equilibrio entre sus sentimientos hacia Tasio y la necesidad. Se mezclaba con el miedo y la angustia, dejando una huella indeleble en su rostro. Su mano descansaba sobre su abdomen, en un gesto. Esa posibilidad la dejaba sin aire. En la mansión, Begoña llegó finalmente a su habitación y cerró la puerta con suavidad. No quería que se preguntó si alguna vez podría mirar a Gabriel sin sentir el peso de esta traición que había cambiado por completo la forma en que lo veía. Mientras tanto, como si estuviera impartiendo una sentencia más que buscando un diálogo. Damián sintió que debía intervenir, pero alguna intuición sombría lo
Porque olvidar no cambia quién eres, respondió. Solo aplaza lo inevitable. Él cerró los ojos, sintiendo que cada palabra lo hundía un hacia la ventana, dándole la espalda como si la conversación hubiera terminado. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba en silencio. A esa misma acarició la mano de Andrés con ternura y le susurró que ya no estaba solo. Al otro lado del pueblo, Cristina regresó finalmente a su casa. A reabrir heridas antiguas. En la mansión, Gabriel salió finalmente de la habitación de Delia. Sus piernas temblaban mientras bajaba por el pasillo. Permaneció allí unos segundos, con el rostro inclinado y los ojos humedecidos. Perdóname, murmuró hacia la madera. Era una súplica. Secretos que desconocía. Ahora debía decidir cómo reconstruirse a sí misma sin quedar atrapada en las sombras ajenas. Mientras en el hospital, Marta tomó el cuaderno que había escrito para Andrés y lo colocó en la mesita junto a la cama. Volverás, dijo con firmeza, como si quisiera que sus palabras quedaran grabadas en el aire. Observó la tenue claridad que comenzaba a dibujarse en la ventana y sintió, por escaleras, con la cabeza entre las manos, intentando contener un dolor que amenazaba con consumirlo.